Hablaremos con la odontopediatra doctora Clary García de anquiloglosia o frenillo corto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión nos acompaña la odontopediatra, la doctora Clara Stephanie García Luciano. Ella tiene su consultorio en Dental Home, que está ubicado en la Avenida Las Américas, número 202, Altos, en el fraccionamiento Lidester. Su número telefónico para agendar cita es el 9935 18 6775. Y bueno, comenzaremos con la plática de hoy sobre anquiloglosia, o lo que conocemos nosotros en la escuela como frenillo sublingual corto. Y para ello le preguntamos a la doctora qué es o cómo se realiza la cirugía o el corte de este frenillo sublingual, doctora. Se hace un corte muy sencillo en la parte del frenillo, ¿ok? En la inserción se corta y decimos desatamos la lengua, se llama la lengua atada o la desatamos para que el paciente pueda amamantarse. El sangrado es mínimo, solamente son como 1 o 2 gotitas de sangre, pero sí se hace en ese momento. Si mi paciente, a pesar de tener una anquiloglosia, sí se puede mover, sí puede amamantarse, no lastima a la madre, entonces yo lo mantengo solamente en observación. ¿Hasta cuándo? Hasta que él empiece a hablar. ¿Cómo voy a saber a partir de ahí? Bueno, porque le va a costar hablar, pronunciar palabras, ciertos fonemas. Entonces, en base a eso van apareciendo otro tipo de problemas, ¿ok? Problemas funcionales al deglutir y ya dependiendo de qué tanta dificultad me esté presentando, ¿yo saben qué? Vamos a ahorrarle todo este problema al paciente y se tiene que someter a una intervención, ¿ok? Una intervención de índole quirúrgica, ¿ok? Es una intervención, ajá, dígame. Perdón, ¿esto podría ser, digamos, ya que entra preescolar, por ejemplo? Podríamos, porque decía usted que de 0 a 5 como que damos oportunidad para ver si puede soltarse un poquito el frenillo de manera natural, ¿no? Pero si ya llegamos a los 3 años que entra el preescolar y vemos que ya le cuesta articular, que le cuesta comunicarse, podríamos pensar en hacer la cirugía. Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque ya ahí el niño empieza a desarrollar sus capacidades de comunicación, ¿ok? Se empieza a relacionar con más niños y en la misma sociedad, en el kinder, con sus amiguitos o con las personas más cercanas, ¿ok? Ahí tienen que empezar a ver que no va a la par de todos los demás niños. Lejos de entrar a una comparación, hay edades específicas en las que los niños van a empezar a decir, no sé, mamá, agua, papá. Cuando se empiezan a relacionar ya deben de tener quizás un léxico un poco más amplio, ¿ok? Pero si yo estoy viendo que mi niño de 4 o 5 años todavía no tiene al tratar de hablar, ¿ok? Y yo de antemano sé que tengo un frenillo lingual corto, entonces ahí no hay que buscarle, tengo yo que empezar a buscar esa parte de solucionarlo. En muchas ocasiones, y creo que ya hay muchos kinder que cuentan con ese servicio de USAER, ¿ok? Sí. Entonces, sé que es dependiendo de la dificultad que tengan, hay auditivas, visuales, si no me Sí, equivoco, ¿no? sí, las Entonces, discapacidades, sí. exacto, entonces ya en base a ellos también tienen que estar pendientes de esa parte. Obviamente, una vez que se haga esta intervención, no es que, bueno, ya corta el frenillo, ahí te ves, no. Se tiene que ayudar con terapia de lenguaje, con un foniatra, porque como todo, si yo no lo he usado, ¿cómo voy a saber usarlo una vez que se Claro. solucione? Es cuando se tiene que acompañar, ¿ok? O bien, una visita al odontopediatra es importante, ¿para qué? Para que se pueda valorar si ya requiere el paciente una intervención de este tipo. Sí, gracias. Fíjese que esto no sucede. Cuando estamos atendiendo a los niños de preescolar, como usted decía, hay edades de adquisición de los fonemas y hay fonemas
que son vibrantes, donde la lengua tiene que hacer este movimiento como el R, y es el último en la adquisición. Hablamos de 6, 7 años de edad. Entonces, cuando estamos en los preescolares, el servicio de USAER, en el área de comunicación específicamente, damos oportunidad a que vaya consolidando el desarrollo del lenguaje de manera natural. Y entonces decimos comúnmente, bueno, pues el R todavía no lo da por edad, así que voy a esperar a que llegue a primaria para saber si lo da. Pero usted toca un punto muy importante. Si no hubiese alguna malformación en el aparato fonarticular, en este caso del frenillo, pues sí podría yo esperar con toda paciencia que llegara la edad de adquisición de ese fonema, 6, 7 años. Pero como usted dice claramente, si ya detectamos que el frenillo sublingual corto está interfiriendo en la correcta articulación, entonces, ¿para qué voy a esperar si al final que va a suceder mandarlo a una cirugía, ¿no? Y lo que voy a propiciar al no enviarlo de manera temprana es que se retrase esta parte del desarrollo del lenguaje, el desarrollo comunicativo, la socialización e inclusive, porque sabemos que en esa edad, sobre todo en primaria, los niños son muy espontáneos, son muy directos y no hay filtros sociales y entonces pueden burlarse y eso puede ocasionar también una baja autoestima en el niño que presenta el frenillo sublingual corto y que le impida querer participar, querer comunicarse, ¿no? Entonces, sí, esta parte me parece bastante interesante de que si ya tenemos el antecedente visual o el diagnóstico de este frenillo sublingual, pues podamos proceder a que el médico haga la cirugía, ¿no? Perdón, ¿se llama la cirugía para Se el llama corte de frenillo? frenilectomía. Ok, frenilectomía. Fenilectomía. Ahí, cuando se hacen edades pequeñas, porque se necesita el amamantamiento, es un corte sobre el tejido, sobre el frenillo, ¿ok? Si nosotros alzamos la lengua, vamos a ver que el frenillo es como una liga que va acompañada de una telita. Esa telita se corta. Cuando esto ya la inserción es un poco más profunda o pasa mucho tiempo, ¿qué se hace? Ya ahí se tiene que hacer un corte un poco más grande en la parte ventral de la lengua, ¿sale? Se parte la lengüita a la mitad, es un corte no tan profundo, pero me va ayudando a que nosotros quitemos la mala inserción del frenillo y después se sutura. También es bastante sencillo. ¿Y los En cuidados este posteriores? Perdón. no hay ninguno en especial. Saliendo de la cirugía, terminando la cirugía es nada muy caliente, cosas blanditas, pero al no haber un corte muy profundo, se dejan 2 puntos de sutura, que normalmente suelen ser reabsorbibles, se hacen unos puntitos y no hay que ir a retirarlos, se reabsorben totalmente, Okay. desaparecen. Y la higiene siempre es súper importante. En cualquier procedimiento odontológico, la higiene nunca debe de faltar, ¿ok? Después de esto, la terapia. A veces por X o Y razón, no se puede llegar a la terapia por falta de tiempo, recursos, interés. ¿Qué hay que hacer? Ponerlos a leer, ¿ok? Ponerlos a leer. Lee en voz alta y los ejercicios, hace poquito a un paciente le decíamos de R con R, ferrocarril, R con R, sí, que lo estén repitiendo, ¿ok? Porque como mencionamos hace un momento, de nada sirve solucionar el problema a medias, es un problema solucionado a medias, porque sí, ya no tengo la lengua atada, pero pues como nunca mi boca ha pronunciado ese fonema de la manera correcta, Claro. yo necesito que se me enseñe a, ¿ok? Sí. Fíjese que aquí nosotros, dentro de la parte del servicio de USAIR, lo que hacemos cuando un alumno ya llega a cirugía es empezar con esta terapia de lenguaje y enseñamos primero el punto y el modo de articulación del fonema. Porque como usted dice, como la lengua no alcanzaba a llegar a la parte superior para sacar la vibración del R, entonces el alumno no tiene conciencia que tiene que levantar la lengua, pero también está la parte auditiva, no tampoco existe conciencia fonológica de cómo suena ese movimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese trabajo en terapia con él para enseñarle punto y modo de articulación y la discriminación fonológica de ese fonema y puede entonces ya empezar a usarlo en su lenguaje, ¿no? Sí creo que a veces los papás piensan que con el solo hecho de cortar va a Sí, hablar ya en que automático, ¿no? Y bueno, obviamente no es así.
Y fíjense que, bueno, ah, no sé si es por miedo de algunos papás o por desconocimiento y de los maestros, que estos casos que usted menciona nos están llegando todavía a edades, pues ya niños yo tengo un alumno en secundaria, por aquí debo tener la foto, voy a intentar compartirla, alumnos de secundaria que tienen este problema del frenillo sublingual que está impidiendo que se comunican adecuadamente, ¿no? Y desgraciadamente ya a esta edad, pues definitivamente no, ya no habría posibilidades de que estirara el frenillo, ¿no? O esperar a ver si Y por ya, acomodamiento de los órganos pudiese darse, ¿no? Es totalmente imposible, ¿verdad? sí, ya a esa edad ya fue mucho y él aparte, sabe, ya se acostumbró a hablar así. Aquí, fíjese que como muchos problemas en la boca, a veces es una cuestión de, se le van a caer, mis hijos así estuvieron, mi papá sí habla, específicamente en la anquiloglosia hay un factor genético, ok, sí, Ese es mi no, alumno de sí, secundaria. ya, trae hasta un diente fracturado ahí el pobre. Sí, se cayó jugando, corriendo y se lo quebró hace 2 semanas. Ay, le tiene que dar atención porque le va a empezar a doler. Sí, y bueno, y aquí es Sí, donde se ve. Ujú. sí, 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 lo necesita sí o sí, sí. Aquí es lo que le digo, la anquiloglosia, siempre hay dos corrientes, es parte de un síndrome o es una cuestión genética. En la mayoría de los casos es un hallazgo aislado, son patologías aisladas, de carga genética totalmente. Alguien en mi familia tiene ese problema. Ok. Y estamos hablando de que puede ser papá, mamá, tío, abuelo, como siempre estuvieron así, no creen necesario una Lo atención. ven normal, ¿no? Y es parte de su normalidad. Sí, claro. Y eso es triste porque no siempre lo que es normal es correcto, lo que De nosotros acuerdo. vemos normal es correcto, ¿sale? Entonces, en ese entendido, bueno, pues si mi papá siempre estuvo así, no, incluso tristemente se llegan a acostumbrar a las burlas, porque una de las cuestiones o entre los problemas que me puede causar la anquiloglosia es un problema social, como usted ha comentado. Hay problemas en cuanto a la relación. Como mencionó hace un momento, los niños, los adolescentes suelen ser muy críticos, muy directos. Entonces, hasta incluso si nosotros vemos, hay chistes, hay memes, hay de las personas que tienen habla, porque suelen tener un habla muy característica, al no pronunciar fonemas como la R, ¿no? Más, los más específicos. Entonces, como toda la vida ha sido así para los padres, los tíos, los grandes, él dice, pues, yo lo veo normal, si siempre he convivido en ese entorno es normal. ¿Ok? Hasta que alguien tiene que romper con el patrón. Puede ser el mismo que ya sabes que es que yo no quiero estar así porque mis compañeros no hablan así, o bien alguien, un maestro, o en el caso de ustedes que son los encargados de esa parte que sabe que mamá, papá, hay que hacer esto porque el niño tiene esto. Ya uno cumple con su función. De ahí a que se lleve a cabo la acción también es un trecho muy Sí, grande. que a veces nunca Sí, sucede, ¿eh? sí, no, no, no. Ah, sí, sí, aquí. A partir de que se identifica a que se lleve al acto de la corrección de la anquiloglosia, hay recursos, tiempo, decisión, y en eso se quedan muchos pacientes tristemente, ¿no? Pero, y no quiero que se malentienda, a veces es mejor cuando hay problemas porque se soluciona. Si mi paciente edad temprana, por ejemplo, si yo identifico que el bebé tiene esta anquiloglosia y los papás dicen, ay, no pasa nada, porque incluso cuando son papás primerizos no quieren que les dé el aire a los pequeños, ¿De ¿no? acuerdo? Pasa. Entonces, no, así puede, pero si ven que su niño no se amamanta bien, si ven que su niño llora, no gana peso, no puede masticar, ok, ¿saben qué? Hay que darle Claro. atención. Ya hay una necesidad de por medio, ¿no? Sí, Una entiendo. necesidad. O por ejemplo, si yo veo que a mi niño, no sé,
ya lo están burlando en la escuela, que se desata el bullying porque él no habla bien, le pegan, le hacen, y se logra identificar una causa porque tristemente se ha llegado hasta esa parte, ok, ¿sabes qué? Yo voy a solucionar esto para que no pase. No es lo ideal, pero a veces, como dirían, ¿no? Incluso cómo aprendemos por repetición o por impacto, y no es Claro. como que ustedes o nosotros estemos atrás de papá, oye, el frenillo, sino hasta que tristemente pasa algo que los Sí. marca es cuando se toma atención al problema, ¿no? Y como no me representa o en muchos casos suele ser asintomático, ¿por qué? Porque el paciente se acostumbra o se adapta al Crea entorno. estrategias para resolver, ¿no? Busca tales palabras, sustituye las palabras que tengan ese fonema y entonces se da a entender y la familia ya aprende a identificar lo que quiere y le adivina y entonces eso facilita mucho la interacción, ¿no? Y no hay necesidad entonces de intervenir. Sí, entonces sí, ahí también la cuestión en yo hablando en mi área, sí, siempre se presentan este tipo de problemas o estos, ¿cómo decirlo? Estos obstáculos para que se logre un tratamiento ideal, así como la anquiloglosia en muchos, pero hablando específicamente de esto que es el tema, sí. O sea, al no presentar un peligro potencial, que haya dolor porque no duele, Claro. que haya el peligro de muerte, no se le da atención. Normalmente no se le va a dar atención. Sí, y bueno, y el ejemplo aquí está, ¿no? Este alumno que está en primero de secundaria, que es una situación que debió haberse resuelto a más tardar segundo de primaria, pero como usted dice, él creó sus estrategias para entrar a sus tareas, para buscar de qué manera no evidenciarse en una participación frente al grupo y aprendió a sobrellevar esa situación, pues hoy está en secundaria con toda esa situación presente, ¿no? Y como usted también decía, ya hoy ya por la edad en que está el alumno, por la etapa de desarrollo, ya hay otros intereses que cuando estaba pequeño no estaban presentes, como el querer tal vez entablar un tipo de relación ya sentimental con una pareja y obviamente esto también le va a limitar la parte de la autoestima, la seguridad, el que la otra persona también entienda que es así, porque igual entran pues, los estigmas sociales, ¿no? Y cómo voy a andar con una persona que no habla bien y si no le entiendo, ¿no? Y eso también crea rechazo, ¿no? Y es aquí donde empiezan ya a producirse otros problemas que entonces tal vez sean cuando puede la familia voltear a ver esta problemática, ¿no? Sí, y aparte, la edad de la adolescencia es muy importante porque a como nos puede ayudar a formar una autoestima, la puede acabar por completo. Podemos ser víctimas de burlas, específicamente de eso, o por lo mismo, como dice usted, buscan estrategias, a veces sustituyendo las palabras, esquivando las responsabilidades en la escuela, pero a veces también no socializan, no hablo, me quedo callado por el miedo a. Entonces, respecto a eso, pues ahí sí ya ahorita muy de moda las cuestiones psicológicas, ¿no? Ya afectan esa parte importante, ¿no? Hay quienes se acostumbran, ¿no? En el peor de los escenarios se acostumbran y cuántos no tenemos un compañero y ya la edad, ¿no? De que habla así, pues no pasa Yo he nada. escuchado inclusive reporteros de la radio y la televisión con rotacismo, el problema de la R, que no la pueden articular correctamente, ¿eh? Y pues ya Sí, hicieron una vida sí, así, ¿no? sí, están bien aparentemente, Sí, ¿no? Pero es a lo que veo, a normalizar estas situaciones que no lo son. O de sea, acuerdo. no es un funcionamiento adecuado y pues por tanto nosotros lo sabemos, lo informamos, lo transmitimos, pero tristemente no toda la población es adepta a. De O sea, acuerdo. entonces, como dicen, ¿sabes qué? Ah, pues no pasa nada. O sea, así como muchas otras cosas. O sea, no solo esto, hay gente, no sé, diabética que, ah, sí, pero no hago mi dieta. Hay gente, o sea, es una cuestión, de interés social, porque no solamente en esta cuestión, ¿no? Desafortunadamente hay cosas como la anquiloglosia que podemos detectar en edades muy tempranas, pero como mencioné hace un momento, si no me representa un peligro potencial, si yo no estoy viendo un problema que me esté poniendo en riesgo la integridad física de mi paciente, porque ni siquiera me preocupo por lo mental, si yo no veo que físicamente le está pasando algo al paciente o a mi niño,
No voy a tomar cartas en el asunto, Claro, tristemente. fíjese, porque por lo menos existen tamizajes, ¿no? Para tratar, por ejemplo, el tamiz auditivo neonatal, el APGAR que se tiene que aplicar también de recién nacidos, pero para este tipo de situaciones, como usted menciona, no hay un protocolo o un procedimiento estandarizado para las primeras horas del bebé y poder determinar este problema de anquiloglosia, ¿no? Sí, no lo hay. O sea, por ejemplo, ¿qué hacen en los hospitales? Yo juzgando, ¿verdad? Mm. Que diga, ah, le pongo la fórmula, ¿no? O se lo doy a la mamá para que lo amamante. Pero, ay, ya, y en lo que la foto, en lo que lloren, que el sentimiento de que tengo un hijo, de que no sé qué. Y pensamos que igual el llorar del bebé es bueno, es normal en ese momento y debe de ser, ¿no? Pero si ya me lo llevo a mi casita y veo que mi niño no se llena o deja la lactancia muy rápido, hablamos que en las primeras 2 semanas, a no ser de que haya un problema aparte, ¿no? Porque igual hay otras circunstancias. Cuando es específicamente eso, entonces, bueno, ahí sí podemos nosotros identificar un problema. Pero en teoría, al momento de la revisión, ya sea el pediatra, el ginecólogo, las enfermeras deben de localizar eso. Es el área de un odontopediatra o de un odontólogo, incluso de práctica general, que a veces es el primer contacto que llega a tener un Sí, paciente en edades tempranas. O sea, no dice un papá, ay, voy a ir al odontopediatra, porque a veces los papás o la gente no sabe que hay una serie de especialidades para así es, cada cosa, ¿no? específicamente, ¿no? Claro. Y entonces un odontólogo de práctica general puede fácilmente identificarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, la lengüita, que alce la lengüita, no, decirle, oye, voy a alzar, no, alzar la lengua, a ver dónde está. Es demasiado sencillo Sí, hacer un análisis de esto. de Y acuerdo. desafortunadamente a veces no se llega a hacer. Ojalá también se pudiera implementar y también explicarle en este momento a los papás lo que puede acarrear tener esta cuestión de la anquiloglosia. Ah, lo que he visto en cuanto a este tipo de consecuencias que usted menciona, aparte de lo que hemos mencionado hasta estos momentos, ah, bueno, no me he topado con alumnos en nivel primaria ni preescolar que les presente situaciones, por ejemplo, de incomodidad para comer, ¿no? O de infección bucal. O sea, eso no me lo he encontrado. No sé, y es mi pregunta, si la infección bucal puede presentarse por anquiloglosia o no representa un factor de riesgo. Mm, un factor o sea, como que la anquiloglosia me causa un problema dental, no, para nada. ¿Qué sí me puede causar problemas en la deglución al momento de tragar los alimentos? Cuando nosotros vamos a tragar, la deglución debe de ser, no debe de expresarse, no vamos por la vida haciendo esto, que veamos y traguemos así y nos vayamos hacia adelante o que, por ejemplo, interpongamos los dientes entre las arcadas, la lengua, perdón, entre las arcadas, que exija un trabajo tragar los alimentos cuando hay una buena inserción de la lengua. Si mi lengua está corta, yo no puedo llevar a cabo estos movimientos normales y desarrollo algo que se llama deglución atípica, Ya, un, es un tragar anormal. ¿Y qué me va a causar la deglución atípica? Tratar o empujar más, lo más que yo pueda la lengua hacia los dientes para poder llevarme el bolo alimenticio y deglutirlo. ¿Qué traigo como consecuencia? Si yo empujo la lengua más de lo normal, yo voy llevando los dientes hacia adelante. ¿Ok? Es normal ver que los niños no tengan una correcta erupción de los dientes debido a un problema de deglución atípica. ¿Por qué? Porque hay un frenillo mal insertado y porque yo tengo que tener una mayor fuerza para llevarme a la garganta o a deglutir los alimentos. claro, claro. A fin de cuentas, hay una repercusión porque no está Sí, correctamente instaurado este freyo sublingual, ¿no? así es. Entonces, también, bueno, también aclararle a los maestros y padres que nos puedan ver que el frenillo sublingual es algo natural y que que existe. La cuestión es cómo está instaurado este frenillo sublingual. Y bueno, y por aquí vemos pues las cuatro clasificaciones que tiene, ¿no? Dos de tipo anterior y dos de tipo posterior, los dos que jalan la lengua, la punta de la lengua que decíamos, o la lengua completamente la retrae desde la punta,
que son los anteriores, y los posteriores, que son igual muy comunes de ver en la escuela, que son los que te jalan desde la punta o la base de la lengua, perdón, jalan la lengua hacia el interior, y este tipo 2 que yo infiero y sí quiero preguntar sobre él, es más difícil este tipo 4, porque, pregunto, para hacer la cirugía, porque no se aprecia el frenillo, o sea, está cubierto por membrana. Me imagino que debe ser más complicado el poder, uno, identificarlo, no sé, por los maestros regulares y por los padres, y hacer el corte con él. Aquí era lo que le comentaba hace un momento. A veces puede ser un corte muy sencillo, por ejemplo, en el tejido, yo voy y corto ahí porque yo Rasga. tengo ahí, ¿ok? Pero en este caso el frenillo aparentemente está inexistente. Ahí es donde yo tengo que hacer un corte más profundo. Bueno, yo no. El Frío. cirujano tiene que hacer Sí, un sí, sí. corte más profundo, ¿ok? Y ya abre la parte ventral de la lengua, ¿ok? ¿Por qué? Porque el frenillo no es visible, pero ahí está, Ok, ¿ok? ok. Entonces hay que hacer una abertura, pero ya en la lengua, que a final de cuentas es donde se inserta. Yo no corto o no se corta el piso de la boca, Ok. es la lengua, ¿ok? Donde se Ah, hace el frenillo y quiere decir de que la inserción del frenillo está un poco más profunda de lo que debe, ¿ok? Entonces voy cortando y ya, yo voy haciendo o dándole la sí. movilidad a la Sí, lengua. porque he escuchado esto cuando tenemos estos casos, aunque somos educación especial, no tenemos toda el conocimiento como usted nos acaba de aclarar ahorita, pero he escuchado maestros decir, es que no tiene frenillo. La Ajá. forma de referirse a este frenillo posterior tipo 4 es no tiene frenillo el alumno. Y entonces, pues creemos que como no lo tiene, pues ya no hay algo que hacer, ya no, porque no se puede injertar un frenillo, ¿no? Entonces, pero con eso No, que usted la aclara, bueno, pues creo que es bastante sí, sí, objetivo. sí. Doctora, mencionaba que el cirujano, aparte del cirujano, quiénes pueden hacer este corte? En edades tempranas lo puede hacer un pediatra o un ontopediatra a los primeros días de nacido, ¿ok? En edades ya grandes, 4, 5, 6, 7 en adelante, lo puede hacer un otorrino o puede hacerlo un cirujano bucal o un maxilofacial, ¿ok? Ok. Cuando son niños en edades cortas, en edades pequeñas, normalmente que estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, sí se requiere en la mayoría de los casos una anestesia general, ¿ok? La intervención no es tardada, o sea, una intervención de frenilectomía se hace en unos 15 a 20 minutos, hablando muchísimo, ¿ok? Pero la cuestión en los niños de las edades, no sé, de los 3 a los 4, 5, 6, 7 en adelante, sí requiere que el paciente esté inmóvil, ¿ok? Ya sea por conducta o por algún tipo de inducción farmacológica, como son las Ok. sedaciones de las anestesias generales. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que anestesiar, se anestesia, se infiltra, se inyecta la anestesia y tiene que ser en el piso de la lengua, en la parte de aquí abajo y unos puntitos en la lengua, Ok. ¿ok? Yo tengo que sujetar o se tiene que alzar la lengua. Y como yo no puedo alzar una lengua, aunque el paciente esté dormido, se le hace un puntito, se le pone una sutura, como un ganchito y se agarra Y de ahí se jala. Ok, mire. y se empieza a cortar y así. Entonces, si mi paciente, normalmente trabajar con niños tiene que ver muchísimo o se tiene que trabajar muchísimo con conducta, Ujú. ¿ok? En mi área se trabaja con mucha conducta. Entonces, ahora, si yo le digo a mi niño, ¿sabes qué? Logro decirle, ¿sabes qué? Te voy a colocar anestesia. Obviamente no le digo, ay, te voy a inyectar. No, pero no se siente igual aquí que en el resto de la boca, ¿ok? Claro. Entonces, al sentir ellos o al tener la sensación, porque a veces sí llega a molestar un poco, y empiezan a moverse y a llorar y no quiero, y si yo tengo que estar agarrando la lengua y tengo que hacer un corte definido, Sí. no, ¿para qué le entrego dos Sí. lenguas a la persona, no? De acuerdo. Entonces, ajá, sí se tiene que hacer. Ya si mi paciente tiene que le gusta 13 en adelante, 14 que son niños de que, bueno, que ya entienden, que ya saben, de que se tienen que quedar quietos, que está en su pleno raciocinio de, bueno, es una intervención y se dejan adelante.
Pero si se hace antes, sí tiene que ser una anestesia general o una sedación para que mi paciente esté completamente quieto y se pueda hacer el procedimiento, ¿ok? Claro, sin ningún peligro, ¿no? Ok. Sí, totalmente. ¿Es ambulatorio totalmente? Sí, 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 sí. En ese momento, ya sea una sedación o una anestesia general, siempre lo tiene, esa Sí, cuestión por siempre la observación. anestesiólogo, Sí. ajá, un anestesiólogo pediatra, se duerme, ya te hago la cirugía, te pongo tus 2 puntitos y ya te regreso, te levanto y se va uno a su casita con mucho helado, ¿ok? A lo mejor un analgésico y la dieta no muy caliente, no muy condimentada y al día siguiente, 2 días, está como si nada y puede ir a la terapia del lenguaje, ¿ok? Perfecto. Y la importancia que usted recalca ahora de que deben asistir a su terapia. De lo contrario, no es que no sirva la cirugía, sino que los avances que se puedan ver en la recuperación de ese desarrollo del lenguaje no van a ser tan rápidas o tan fiables como si llegara a terapia, ¿no? Así es, así es. Ok. ¿Es caro este procedimiento, Doc? Va a oscilar, si se hace en el consultorio, entre los 3,000 a 6,000 pesos, Ok. ¿ok? Si se hace con un ortopediatra, ignoro los precios Otorrino. con un otorrino, ajá. Si se hace con la sedación o la anestesia general, ya aumenta un poco más el costo porque se tienen que cubrir los honorarios Del del anestesiólogo. anestesiólogo, ajá, Claro, y las horas de quirófano, que a final de cuentas vendría siendo una, ¿ok? claro. Una, porque, ajá, no es como que, ay, trabajé 15 minutos, son 15, Sí, no, es una hora, sí, 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 y se paga la así. hora de quirófano está más o menos en 2,000, si no me equivoco, y los honorarios se vendrían aumentando si es un paciente de los que habíamos hablado, de los que hay que trabajar conducta en unos 12,000 a 13,000 pesos aproximadamente. Aproximadamente. Y se hace en el sillón entre 3,500 y 6,000. Ah, ok, perfecto. El corte, bueno, lo que yo conocía es que es con un bisturí. Sí, ¿Ya hay láser o sigue siendo con bisturí? tiene que ser con un bisturí, ¿ok? Sin el afán de engañarle, no sabría, no conozco a nadie que utilice el láser en hacerlo, siempre se hace con un bisturí. Cuando son bebecitos, se hace con una tijerita, ¿ok? Ok. Una tijera de corte, ¡tas! Nos vemos. No hay sutura, no hay absolutamente nada que hacerle, ¿ok? Solo Entonces, mantener limpia el área. se pondera todavía entonces, como de razón, lo que usted mencionaba, que si se logra hacer a edad temprana, es mejor todavía en todos los sentidos. Menos No sufrimiento para el cuesta, bebé, menos gasto, menos no todo. hay, sí, todo. Esto es como todo. La prevención es buena, bonita y barata. ¿Ok? Pero no estamos acostumbrados a Sí. la prevención. Es verdad, es verdad. Pues, Doc, agradecerle de verdad, de todo corazón, creo que nos queda bastante claro eh, esta necesidad de que tanto padres observen de recién nacido a sus bebés para en esta inspección ocular poder determinar o detectar algunas alteraciones. Nosotros como maestros de saber que una vez que el niño llega a preescolar, que es cuando nos encontramos con él ya en la parte escolarizada, también poder observar estas características que tienen los alumnos en su aparato fonoarticulador para ver cómo están, porque hablamos de lengua, hablamos de dientes, hablamos de úvula, hablamos de muchas malformaciones que pueden estar ahí en la disglosia y pueden ocasionar problemas de articulación y la necesidad de insistir con los padres para que lo más pronto posible, aunque ya hablamos de 3 años, ya no es tan pronto, pero bueno, todavía insistirle para que lo lleven y como decía usted también, resaltar la importancia de no hacer sufrir o retardar ese proceso del alumno pensando que tal vez a los 6 años ya vaya por el acomodamiento y por el crecimiento de su cuerpo, vaya a poder ya articular correctamente, ¿no? Entonces, resalto esta parte y esa necesidad de apoyar al chavito para que no tenga problemas en otros ámbitos Sí, conforme totalmente. va avanzando su edad y su desarrollo, ¿no? Eso es sumamente importante. Doc, una vez más, sus datos, por favor. Ok, soy la doctora Clary Stephanie García Luciano. Estoy en Avenida Las Américas, número 202 Altos, en el fraccionamiento Lidia Ester. La clínica se llama Dental Home, ¿ok? Ok, Es una clínica de especialidades, ¿ok? Contamos con todos los servicios en el área, en el área odontológica. El teléfono de contacto es 9935 18 67 75. Todo es con cita. perfecto. Pues bueno, agradecerle, no sé si gusta puntualizar algo más que cree usted que hay que darle énfasis.
Sí, lo que a mí me gustaría y honestamente como ontopediatra se nos forma mucho una cultura de prevención. Ujú. Contrario a lo que muchos piensan, es más fácil solucionar problemas antes de que causen dolor, infección, todo Claro. eso, como la anquiloglosia, antes de pagar tanto dinero por un corte, solucionarlo todos los problemas bucales, todos, entre más rápido se atiendan, mejor, ¿ok? Son menos costosos, es menos trabajo, es menos gasto. Desafortunadamente, y es algo que yo siempre le digo a los papás, desafortunadamente la odontología no es barata, tristemente, y la ontopediatría y las Menos. especialidades tampoco. Claro. Entonces, siempre que se detecte un problema, que ustedes vean algo raro, que un niño ya vio que no pueden comer, que ya le vieron una rayita negra al niño, es momento de ir a una visita o incluso no tener un problema. No necesito yo tener un problema para que a un niño yo le regale una consulta a un odontopediatra. Claro. Hay papás que llegan a la consulta y decir, es que pues es su primer visita, no tiene nada, pero yo quiero saber qué hay. Uf, esas Y son las aparece, mejores sí, consultas, sí, ¿no? Te porque se encuentras con tarda uno caries y mil cosas. una hora, son una consulta y se ahorran mucho tiempo, llanto, dinero, preocupaciones en el consultorio. Entonces, como todo, regálenle una consulta a sus hijos. Si tienen para comprarle, y no señalando, no viéndome muy, para comprarle un juguete caro, un celular, una tablet, una consulta dental cuesta muchísimo menos que cualquier cosa que una fiesta grande. Regálenle una consulta a sus hijos y les va a ahorrar mucho tiempo y dinero en un consultorio dental y muchos dolores de cabeza porque dicen que uno de los peores dolores son los dolores de dientes, no porque sea un niño duele menos, ¿ok? Y aparte, pues a quien no le gusta tener una sonrisa bonita, ¿verdad? Y que la boca esté en situación ideal para que pues pueda desarrollarse en todos los ámbitos durante el crecimiento.